va a presentar lo que nosotros le llamamos la cabeza o caput, ¿no?, del fémur, que está justamente encaja con lo que sería el acetábulo de la región pélvica, del hueso pulsar. Luego también tiene un cuello, ¿no?, y presenta estas salientes, estas prominencias que se conocen como los trocánteres, ¿no?, el trocánter mayor y el trocánter menor. Por otro lado, la extremidad inferior, por ejemplo, va a presentar los cóndilos, ¿no?, que son estructuras articulares que justamente se articulan con las mesetas tibiales, como están viendo, por ejemplo, acá en la figura, para formar esta articulación tan importante que nosotros tenemos, que es la articulación de la rodilla, ¿verdad? Por otro lado, también va a presentar por encima los cóndilos, que son el medial, que se encuentra hacia adentro, este de acá, y el lateral. Por encima de ellos también tenemos los epicóndilos, ¿verdad?, que son estas salientes más pequeñas, por encima de los cóndilos, que se conocen por eso el nombre epi, ¿no?, encima de, quiere decir, el epicóndilo medial, por este lado, y el epicóndilo lateral, ¿no?, por este otro. Ahora, si analizamos un poquito más profundamente esto, ¿no?, tenemos que mencionar que, por ejemplo, la extremidad superior, decíamos, la estructura más importante que va a tener tendría que ser la cabeza, ¿no? ¿Qué características tiene la cabeza? La cabeza representa 2/3 de una esfera, ¿no?, que se proyecta siempre medialmente. Ahora, en cuanto a la orientación, hemos dicho que está orientada medialmente hacia arriba y un poquito hacia adelante. Ahora, sabemos que la cabeza es una superficie articular lisa, ¿no?, excepto en el cuadrante posterior inferior, donde se encuentra una pequeña fosa, ¿no?, que la llaman la fosita o fobia femoral, de la cabeza femoral, porque generalmente también le llaman la fosita capitis del ligamento redondo, ¿no?, porque a ese nivel se va a insertar un pequeño ligamento que nace del acetábulo y se inserta en esta región. Va a mantener unidas firmemente e internamente la cabeza del fémur al acetábulo, por si acaso. Esta cabeza, como decíamos, no es una esfera completa, es apenas 2/3 de una esfera. ¿Por qué? Porque lateralmente de esta cabeza también parte un cuello, ¿verdad? Dicen que toda cabeza tiene un cuello, ¿no? En este caso se respeta, ¿no? Tiene un cuello del fémur que va a sostener justamente la cabeza y que va a unir también, ¿no?, los trocánteres. Sabemos que este cuello es un cuello aplanado de adelante a atrás, oblicuo medialmente. Ahora, arriba y adelante vamos a ver que el eje mayor forma justamente con el cuerpo un ángulo de inclinación de 130 grados y con el eje transversal de la extremidad inferior va a formar un ángulo de declinación de 15 a 30 grados. El cuello, normalmente, ustedes si recuerdan, en el caso del húmero, por ejemplo, el cuello tenía, pues, en el caso del húmero teníamos un cuello quirúrgico y un cuello anatómico. En este caso solo tenemos un cuello como tal, ¿no? Ahora, vamos a ver también que existen estas salientes a nivel de la extremidad superior que se conocen como los trocánteres, ¿verdad? Tenemos por un lado el trocánter mayor, por otro lado tenemos el trocánter menor, ¿no?, que son unas salientes, pues, propias, características del miembro inferior y sobre todo de este hueso. En el caso del trocánter mayor, vamos a ver que es una eminencia cuadrilátera, de una forma cuadrilátera, ¿no?, por encima y lateral al cuello, en lo que sería la prolongación del cuerpo. Esta eminencia es muy importante porque acá, por ejemplo, ¿no?, se van a insertar algunos músculos, como por ejemplo los glúteos, el glúteo medio, el glúteo menor, y también pues va a servir como un punto de referencia, llamémoslo así, anatómico, ¿no?, porque es evidente, es palpable, se lo puede ver, se lo puede tocar, ¿no? Justamente un punto que nosotros utilizamos para medir la extensión, la longitud del miembro inferior, ¿no?, el trocánter mayor. Luego tenemos también el trocánter menor, que pues este es más pequeño, por eso el nombre también, es una eminencia cónica, ¿no?, que se proyecta justo por detrás de la parte medial de la base del cuello. Este está proyectado hacia abajo y hacia atrás, medialmente, ¿no? Este también es importante porque acá, por ejemplo, se van a insertar también otros músculos, como es el caso, por ejemplo, del psoas mayor y del ilíaco, ¿no? Ahora, uniendo estos dos trocánteres, tanto anterior como posteriormente, tenemos pues lo que se conoce como lo que es la línea intertrocanteria hacia adelante,
y hacia atrás la cresta, ¿no? Que es una saliente mucho más grande, ¿no? La cresta intertrocanteria. Sería la línea intertrocanteria y la cresta intertrocanteria. Luego les voy a mostrar acá en las imágenes, no se preocupen, ¿no? La línea intertrocanteria, como les decía, nos une el trocánter mayor con el menor hacia adelante. Es un punto también importante porque a ese nivel se insertan algunos ligamentos que forman parte de la cápsula articular de la articulación de la cadera, es decir, de la articulación coxofemoral. Por otro lado, hacia atrás se tiene una cresta que es mucho más prominente, que es la cresta intertrocanteria, de donde pues también ustedes van a ver que algunos músculos se insertan como punto de inserción, ¿no? La cresta intertrocanteria. Ahora, acá estamos viendo, fíjense, esta es una imagen de la extremidad superior. Acá podemos ver la cabeza, ¿verdad? Que es esférica, o bueno, semiesférica, lisa, ¿no? En casi toda su extensión, excepto acá, donde presenta esta pequeña fosita que ustedes están viendo, que es la fosita o fóvea de la cabeza del ligamento redondo, ¿verdad? Luego tenemos el cuello, como pueden ver, que se estrecha un poco, y luego se une a lo que van a ser los trocánters. Este es el trocánter mayor, y ese de acá abajo es el trocánter menor. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior, ¿verdad? Ahora, como les decía, uniendo el trocánter mayor con el menor hacia adelante, tenemos esto, que es esta rugosidad, que sería la línea intertrocanteria, y hacia atrás tenemos esta elevación, que ustedes pueden ver, que es la cresta intertrocanteria. Muchas veces a ese nivel también podemos encontrar como una pequeña saliente, que no se ven en todos los especímenes, que se conoce como el espolón, justo por encima de lo que sería pues el trocánter menor, ¿no? Y por debajo del trocánter menor tenemos otra línea, ¿no? Que es la llamada línea bueno, perdón, la llaman la línea de pectínea, ¿no? Del fémur. El fémur, al igual que el hueso coxal, tiene una línea pectínea, ¿no? Justamente sacaron ese inserto el músculo pectíneo, ¿no? Entonces vean eso, el músculo pectíneo va de línea pectínea a línea pectínea, es decir, de la línea pectínea del hueso coxal a la línea pectínea del fémur, ¿no? Que se encuentra justo por debajo del trocánter menor. Ahora, a nivel del trocánter mayor, en la cara interna, como está viendo acá, podemos observar una fosa, esa es la fosa trocánteria, ¿no? Sirve como un punto también de inserción muscular, como van a ver. Ahora, si hablamos del cuerpo, o la diáfisis del fémur, ¿no? Hay que notar que esta va de delgada a gruesa, es decir, se va a ir ensanchando a medida que va descendiendo, cosa de que la parte más ancha del cuerpo se encuentra en la porción inferior. Tiene una forma casi cilíndrica, presenta tres caras para su estudio, una cara anterior que es un poco plana, una cara medial, ¿no? Y una cara lateral, separados por tres bordes, un borde medial, un borde lateral y un borde posterior, ¿no? Que no se ve acá. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Tres caras, tres bordes. En la cara anterior, pues no se ve nada porque es prácticamente lisa. La cara medial y lateral están separadas por el borde posterior, que el borde posterior va a estar formando una línea hacia atrás. En una vista posterior se la podría ver, ahorita la vamos a ver, que es la famosa línea áspera, ¿verdad? La famosa línea áspera, acá la estamos viendo, ven, esta es una vista posterior del fémur, y acá, en el borde posterior, el borde está justamente ubicado, esta llamada línea áspera, ¿no? Que pues esta línea se va a formar por dos labios separados por una intersección, ¿no? Tiene dos labios, tiene un labio medial o interno y un labio lateral o externo. Pues a nivel de esa región, entre esa intersección, va a haber un pequeño orificio, un pequeño agujero, que es el agujero o foramen nutricio, por donde entra una arteria, que como su nombre nos dice, nutre al hueso, ¿verdad? Porque no se olviden que los huesos están irrigados y están inervados, también reciben inervación, ¿ok? Sobre todo la capa que tienen protectora, que es el, no se olviden, periósteo, ¿verdad? Que lo cubre, lo protege. Si el periósteo de un hueso muere, el hueso también muere como tal, porque a través del periósteo están pasando vasos sanguíneos y están pasando también, por cierto, la inervación del hueso como tal. Cuando hay una fractura, por ejemplo, lo que duele realmente cuando el hueso está fracturado no es no es la propia estructura ósea, sino es cuando se lesiona el periósteo, cuando el periósteo se rompe, ¿verdad? Porque las terminaciones nerviosas sensibles están ahí, a nivel del periósteo. Eso es lo que pasa, ¿no? Y es muy común ver fracturas, ¿no? De huesos largos, como por ejemplo la del fémur, ¿no? Y una de las fracturas también más comunes es la fractura expuesta, ¿verdad? Esto en accidentes, en traumas grandes,
donde estén involucradas fuerzas mayores, se pueden ver fracturas expuestas, donde el hueso, ¿no? Una porción del hueso seccionado, fracturado, sobresale a través de la piel, ¿no? Otra fractura también muy común, sobre todo en los ancianitos, producto de la osteoporosis, es la fractura de cadera que nosotros le llamamos, pero en realidad la fractura se da acá, a nivel subcapital, a nivel del cuello, ¿verdad? Es ahí donde se fractura. Y esa es la famosa fractura de cadera, ¿no? Un ancianito se cae, por más pequeña que haya sido la caída, por la fragilidad de los huesos osteoporóticos, estos tienden justamente a fracturar esta región, ¿no? Eso nosotros le llamamos fractura de cadera. Pero en realidad, si se dan cuenta, es la fractura del cuello, la fractura subcapital a nivel del fémur, ¿verdad? No es del hueso coxal, cuidado, piensen, ¿no? Por lo que es cadera o algo, que es el hueso coxal, no. La fractura de cadera, en este caso, sería la fractura del cuello, acá, a nivel de esta región. Ahora, seguimos hablando de la línea áspera, ¿no? Esta línea áspera tiene una particularidad. Tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que, pues, la línea áspera se va a bifurcar hacia arriba, o perdón, se va a trifurcar en realidad hacia arriba, y se va a bifurcar hacia abajo, es decir, se va a dividir hacia arriba en 3 y hacia abajo en 2. Perdón, espérenme un momentito, por favor, estoy recibiendo una llamada de un pacientito. Estamos hablando de pues la línea áspera, ¿verdad? La línea áspera es muy importante, ambos labios, el medial y el lateral. ¿Por qué? Porque también va a servir como punto de origen y punto de inserción muscular, ¿no? Ahora, vean esto, la trifurcación superior, en este caso, va a formar que, primero, lateralmente, la tuberosidad glútea, que se llama así porque acá se va a insertar el glúteo mayor, luego la línea pectínea, ¿no? Y también va a tener, a nivel de la línea pectínea, por cierto, se va a insertar lo que va a ser el pues, músculo pectíneo, como les decía, que está justo por debajo del trocánter menor. Y otra línea, medialmente, que ven acá, que va a servir para el origen de lo que va a ser uno de los músculos, que es el vasto medial, ¿verdad? Para el origen del vasto medial. Entonces, esas tres forman lo que se conoce como la trifurcación de la línea áspera. Hacia abajo, la bifurcación inferior, que ustedes ven acá, va a delimitar una cara triangular que están viendo acá en la parte baja, que se conoce como la cara poplitea, ¿no? Ojo, no confundir con la fosa poplitea. La fosa poplitea es una región plana formada por músculos, ¿no? Es una región, es una fosa, como su nombre nos dice, formada por músculos. Pero la cara poplitea está formada por la bifurcación, en este caso inferior, de la línea áspera. Van a formar acá lo que se conocen como las crestas, o las líneas, ¿no? Supracondilias medial, que es esta de acá, y la lateral, ¿ok? Y en medio tenemos la llamada cara poplitea. Ahora, si nosotros volvemos a esta imagen, en la parte inferior de la diáfisis o el cuerpo del fémur, se va a formar también acá una cara, pero esto ya viendo sobre todo lo que es la extremidad inferior, que va a ser la cara rotundiana o patelar, ¿no? Que se llama así porque está en relación con la rótula, ¿no? Con la patela. Entonces lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, hablando de la extremidad inferior, sabemos que esta es una extremidad, primero, voluminosa, ¿verdad? Tiene una forma cuadrilátera. Presenta también dos masas óseas prominentes, que son los cóndilos, ¿verdad? El cóndilo medial y el cóndilo lateral. Estos están unidos anteriormente por lo que les había mencionado, por la famosa cara patelar, y hacia atrás, separados, se podría decir así, por lo que es la fosa intercondiliar, ¿no? Que vamos a ver luego. Acá también se puede ver un poco, ¿no? Esta es la fosa, es una vista posterior, y acá se puede ver, esta es la fosa intercondiliar, que nos está separando ambos cóndilos. El cóndilo medial, que es este, del cóndilo lateral. Se han dado cuenta, la fosa intercondilia está justo por debajo de la cara poplitea. Ahora, la parte inferior y posterior de cada cóndilo sabemos que están articuladas con ¿qué? Con la cara superior y articular de la tibia, que le llaman la meseta tibial, ¿verdad? Ahora, esta región presenta una cara cutánea que, pues, a ese nivel vamos a tener estas elevaciones que se conocen como los
epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. El epicóndilo medial es muy importante porque sobre este está un pequeño tubérculo que no siempre se nota, ¿no? Tan bien, tan marcado, que es el tubérculo del aductor, le llamo. ¿Por qué? Porque acá se inserta el aductor mayor, que es un músculo que nosotros tenemos en la cara interna del muslo. Y por otro lado tenemos el epicóndilo lateral, ¿verdad? Que nosotros nos podemos palpar también. ¿Okay? Fíjense, esta es una vista anterior de la extremidad inferior del fémur, donde vemos algunas características. Fíjense, primero acá están viendo la cara rotuliana, patelar, este está. Luego estos son los dos cóndilos, estos salientes grandes son los dos cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Por encima de los cóndilos tenemos acá los epicóndilos, que se proyectan lateral y medialmente, ¿no? Medialmente el epicóndilo medial, obviamente, y lateralmente el epicóndilo lateral. Por encima del epicóndilo medial hay una pequeña saliente, acá se puede ver mejor, ¿ven? Que es el tubérculo del aductor. Es acá donde se inserta el músculo aductor mayor. Ahora, si vemos la vista posterior, tenemos acá la llamada cara poplitea, ¿no? Hacia abajo la fosa intercondilia. Esta fosa intercondilia es muy importante porque es acá donde se insertan los ligamentos de la rodilla, los ligamentos internos de la rodilla. Estamos hablando de los ligamentos cruzados, estamos hablando de los ligamentos meniscofemorales, ¿no? Luego también se puede ver las superficies articulares del cóndilo medial, del cóndilo lateral, por encima los epicóndilos, el epicóndilo lateral, que es todo esto, y el epicóndilo medial, ¿verdad? Que es todo esto. Bueno, entonces, este sería el caso, ¿no? Del fémur. ¿Ok? Sabemos que el fémur, vamos a ver acá, es muy importante, como les decía, porque brinda origen e inserción a varios músculos. Por ejemplo, a nivel del trocánter mayor se van a insertar hacia adelante lo que van a ser los glúteos, ¿verdad? El glúteo menor, lateralmente el glúteo medio, hacia atrás también se van a insertar algunos músculos de la región de la región glútea profunda, como por ejemplo los músculos en el trocánter mayor, en la parte superior entre la cresta, de lo que son los músculos, el obturador interno, los gemelos, también el músculo, sin ir muy lejos, parte de lo que son los músculos, el músculo piriforme, ¿no? A nivel de la propia cresta hay un tubérculo, ¿no? Acá más o menos, que se conoce como el tubérculo cuadrado, ¿no? O cuadrilátero, es acá donde se inserta el músculo cuadrado femoral o cuadrocrural, ¿no? A ese nivel. Luego también se inserta a nivel del trocánter menor, va a insertar lo que va a ser dos músculos. Estamos hablando acá, estamos hablando del músculo psoas mayor y el famoso músculo ilíaco, ¿no? Que se inserta en este. Después también del cuerpo, ustedes van a ver que nacen algunos músculos, lateralmente el vasto lateral, medialmente el vasto medial y a nivel de la región anterior el vasto intermedio. Más abajo, en la porción inferior, nace un pequeño músculo que muchos desconocen de su existencia, que es el músculo articular de la rodilla. Es un músculo que está en relación con la articulación de la rodilla. Se inserta en la rótula, por cierto. Luego, si observamos la cara posterior, a nivel de la línea áspera, se van a insertar varios músculos, ¿no? En lo que es la tuberosidad glútea, obviamente el glúteo mayor, ¿verdad? Lo que es la línea pectínea, hemos dicho el músculo pectíneo, a nivel de la porción medial de la trifurcación se va a originar también parte del vasto medial, ¿no? Que el vasto medial prácticamente toma todo este región. Luego, en la parte superior se va a insertar el músculo aductor corto, en la parte media se va a insertar el aductor largo, y en casi toda la línea pectínea, a nivel del labio interno, se va a insertar el músculo aductor mayor, ¿no? Que por cierto el aductor mayor también se inserta acá, en el tubérculo del aductor. ¿Por qué? Porque tiene una parte que pues se va a insertar a este nivel, que es fibrosa, y tiene una parte tendinosa que se va a insertar a este nivel. Entonces entre la parte fibrosa y tendinosa va a dejar un espacio, ¿no? Que se va a llamar el hiato, ¿no? El hiato del aductor. Y es muy importante este hiato, ¿por qué? Porque a ese nivel van a atravesar los vasos femorales, tanto la arteria femoral como la vena femoral, y van a cambiar de nombre justo a nivel del hiato del aductor, ¿no? Por ejemplo, la arteria femoral, al pasar por el hiato, cambia de nombre y se convierte en la arteria poplitea, que por cierto es una arteria que también puede ser palpada, ¿no? Al igual que la femoral,
Pero en el caso de la poplitea la vamos a palpar ¿dónde? En la fosa poplitea, al tocarnos la región posterior, la parte posterior de nuestra rodilla, ¿no? Ahí en el fondo, ahí la vamos a ver. Ahora, la vena poplitea que está subiendo en dirección contraria a la arteria, pues va a cambiar también el nombre a nivel del hiato del aductor y va a pasar de vena poplitea a convertirse a la gran vena femoral. ¿Okay? Entonces, vean, eso es un punto muy importante de referencia, el hiato del aductor, que se forma entre las dos inserciones que tiene este músculo. Por otro lado, también vamos a ver que a nivel de los llamados cóndilos, los epicóndilos, ¿no? También nacen otros músculos, como por ejemplo el gastrocnemio o gemelo, ¿no? Que van a ser de la región justamente del epicóndilo, ¿no? Medial, el gastrocnemio medial, y pues de la región lateral, del epicóndilo lateral, el gastrocnemio lateral. Luego también, como vamos a ver, de las regiones laterales de los cóndilos van a ser los músculos, el músculo plantar y el músculo también en la parte superior, ¿no? El plantar y también lateralmente el músculo oblicuo, ¿no? O oblicuo, perdón, que tiene un trayecto oblicuo. ¿Okay? Entonces, eso sería en cuanto a... Ahora nos vamos a ver otro hueso, ¿verdad? Que es la llamada rótula o patela, le decimos, ¿verdad? Es un hueso pequeñito que se encuentra en la región de la rodilla, en la porción anterior de la rodilla. Este es un hueso que es un hueso protector, ¿verdad? Nos va a servir para proteger la articulación de la rodilla. Sabemos que es considerado un hueso sesamoideo, ¿no? Los huesos sesamoideos son estos huesos pequeños que tienen forma justamente del sésamo, de la semilla del sésamo, por eso el nombre, que pues están en relación con articulaciones, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de la rodilla. Tenemos huesos sesamoideos en la mano, en el pie, por ejemplo, ¿verdad? A nivel de la articulación, por ejemplo, metacarpofalángica y la metatarsofalángica, ¿no? A nivel de la primera, del dedo gordo, por ejemplo, del pie, tenemos unos huesitos sesamoideos, ¿no? A nivel de esta articulación, estos huesos sirven para la inserción de los músculos también. Ahora, la patela o rótula está considerada justamente el hueso sesamoideo de mayor tamaño. ¿Dónde está ubicado? En la cara anterior de la rodilla, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? De adelante hacia atrás, tiene una forma triangular y aplanada, ¿verdad? Tiene dos caras para su estudio, una cara anterior y una cara posterior. Va a presentar una base de orientación superior y un vértice de orientación inferior y los bordes, ¿verdad? Hacia abajo tenemos el vértice o apex también le llaman, ¿verdad? Generalmente es más puntiagudo. Hacia atrás tenemos la superficie articular, ¿no? Que se va a articular con el fémur. Y lateralmente también vamos a ver la llamada faceta ancha. ¿Okay? Entonces fíjense cómo está conformada. Hemos dicho tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene una base que se orienta superiormente, tiene una forma oblicua esta base y tiene un apex o vértice. Acá están viendo la base y este es el vértice. Esta cara que ustedes están viendo es la cara posterior, donde podemos ver la carilla articular que se divide en dos, una porción medial, que es la más ancha, y una porción lateral, que es la más delgada, separadas por una línea obtusa, ¿verdad? Que las divide, las separa. Esta es la cara que se va a articular, a su vez, como pueden ver acá en la figura, con la cara rotuliana o cara patelar del fémur. Hacia abajo, por debajo de esta superficie articular lisa, tenemos una porción rugosa, pues curada, perforada, porque por múltiples orificios donde pasan los vasos, ¿no? Rotulianos que van a irrigar a esta región. Esta superficie es rugosa y no articular, por cierto. Ahora, si hablamos de la cara posterior, hay que mencionar que presenta una superficie articular que está ubicada a los 2 tercios superiores, ¿verdad? Está dividida por una cresta obtusa en dos partes, una medial y una lateral, como les he mostrado. La medial es más ancha, la lateral es más delgada. Ahora, el 1 tercio inferior, hemos visto que es rugoso, con numerosos orificios o forámenes vasculares, ¿no? Que permiten el paso justamente de los vasos rotulianos que van a irrigar a la propia rótula. Pues fíjense, acá hay una comparativa donde podemos observar por un lado la cara anterior de la rótula, que es esta, y por otro lado la cara posterior de la rótula, ¿no? Bien, la base, acá la tenemos siempre hacia arriba, tiene una dirección algo oblicua, no es transversal completamente. El vértice que está siempre orientado hacia abajo, ¿verdad? Y en la cara posterior hemos dicho tenemos lo que es la superficie articular, ¿no? Que es lisa, tenemos una porción medial y una porción lateral, y tenemos acá la porción rugosa no articular. Bien. Ahora, si hablamos del ápex y la base, sabemos que el ápex es redondeado y dirigido hacia abajo, y la base es superior e inclinada hacia adelante.
¿no? Acá está la base, como pueden ver, y acá está el vértice o apex, ¿no? Lo mismo, acá están las caras articulares, la externa y la medial. Ahora, la rótula, como ustedes saben, es muy importante porque está en relación con la articulación de la rodilla. Forma parte de la articulación de la rodilla, es por eso que la articulación de la rodilla es una articulación compuesta. Está formada por la articulación entre el fémur y la tibia, pero también entre la rótula y el fémur. Esta está suspendida por un tendón que lo une también a lo que va a ser la tibia, ¿verdad? Estamos hablando del tendón rotuliano, tendón pateral, que algunos autores dicen que es un ligamento, pues se le llama ligamento rotuliano, otros autores dicen que es un tendón, ¿verdad? Este se caracteriza porque une la porción inferior, ¿no?, de la rótula con la tuberosidad que tiene anteriormente la tibia, que es la tuberosidad tibial. Esta tuberosidad tibial nosotros la podemos palpar, es la saliente más profunda que nosotros, o bueno, más marcada en realidad que tenemos a nivel de esta región. Es un punto de referencia anatómico también, la tuberosidad tibial, ¿no? Si ustedes están ahorita ahí, pueden tocarse, ¿verdad? Es sumamente palpable esta tuberosidad, que es la llamada tuberosidad rotuliana, ¿verdad? O perdón, tuberosidad tibial, donde se inserta, ¿no?, lo que sería el ligamento rotuliano. ¿Ok? Este ligamento rotuliano tiene sensibilidad, está inervada sensitivamente, ¿verdad?, por receptores tendinosos que cuando son, por ejemplo, percutidos, generan un reflejo, ¿verdad? El reflejo rotuliano. Si ustedes agarran un martillo percutor, percuten a nivel del tendón, van a justamente desencadenar este reflejo, que va a activar a los músculos de la región anterior del muslo para que se contraigan y estos a su vez generen que la extensión de la pierna, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando buscamos el reflejo rotuliano. Generamos una extensión, ¿verdad?, de la pierna. Se extiende la pierna. Una extensión de la articulación de la rodilla, que está causada ¿por qué? Por lo que sería los músculos del cuádriceps, ¿verdad?, que son los músculos que se encuentran en la región anterior de, pues, el muslo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este reflejo? Ustedes saben que un reflejo tiene tres características. Tiene que tener un receptor, un centro integrador y un efector. ¿El receptor dónde está? En el ligamento o en el tendón rotuliano, ¿verdad? ¿El centro integrador dónde va a estar? En la médula espinal. ¿Y el efector dónde va a estar? Los músculos del cuádriceps, ¿verdad? Entonces así, se estimula el receptor, esto genera una respuesta que va por el centro integrador, este a su vez emite esta respuesta para los músculos efectores que se van a contraer, que serían los músculos del cuádriceps, provocando así que la extensión, ¿verdad?, de la pierna. Ahora, por otro lado, la base va a servir de punto de inserción de lo que son las llamadas aponeurosis del cuádriceps, es decir, estos tendones que tienen el músculo cuádriceps, que se insertan también a nivel de la rótula. Van a formar lateralmente lo que son los retináculos rotulianos lateral y medial, y hacia arriba van a ir hacia adelante, por delante de la cara anterior de la rótula, y van a estar indirectamente relacionados también con el tendón rotuliano. Es por eso que cuando se genera una contracción del cuádriceps, este lleva la rótula hacia arriba y por ende la rótula se lleva también a la pierna. Entonces esto genera que una extensión, por ende, de la pierna, ¿verdad? El movimiento que hace cada vez que nosotros extendemos la pierna, por ejemplo, al caminar, la rótula es ir hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba cuando extendemos la pierna, hacia abajo cuando flexionamos la pierna, ¿verdad?, cuando flexionamos la articulación de la rodilla. Esos son los movimientos básicos que hace la rótula de deslizamiento a través de lo que va a ser del fémur, ¿verdad? Se va deslizando, va hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, vamos a pasar a ver los huesos que forman la pierna. Estamos hablando de la tibia y el antes llamado peroné, ¿no?, que ahora le llaman fíbula, ¿okay?, la fíbula, ¿verdad? La nómina ha cambiado durante estos años, ¿no? Algunos están acostumbrados a seguirle llamando peroné, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Lo mismo pasaba, ¿se acuerdan?, en el primer semestre con lo que era el cúbito, ¿no?, que pues ya no le llaman cúbito como tal en la nómina internacional anatómica, sino le llaman ¿qué? Ulna, ¿verdad? Ulna, dice. Pero algunos están todavía acostumbrados a llamarlo cúbito, no hay ningún problema, lo pueden llamar cúbito igual, ¿no? Lo mismo pasa con el peroné, si están acostumbrados a llamarlo peroné por el colegio, qué sé yo,
pues llámelo peroné, ¿no? Pero sepan eso, ¿no? Que actualmente se lo denomina fíbula. Ahora, la tibia. Vamos a hablar primero de la tibia. Sabemos que la tibia, después del fémur, es el hueso más pesado y largo del cuerpo humano. Vean eso. Presenta también, al ser un hueso largo, presenta un cuerpo y dos extremidades, ¿verdad? Tiene una epífisis superior o proximal, un cuerpo diáfisis y una epífisis inferior o distal también la llama. ¿Qué características tiene? Primero vamos a hablar de la extremidad superior. La extremidad superior se caracteriza porque presenta dos cóndilos también, al igual que el fémur, ¿verdad? Tiene uno medial o interno y uno lateral o externo, ¿verdad? Y hacia adelante presenta una prominencia, ¿no? Que es la llamada tuberosidad de la tibia, que es donde les he dicho que se inserta el ligamento rotuliano. Ahora, la cara superior de cada cóndilo se denomina glenoidales o glenoides. ¿Por qué? Porque son superficies articulares. Les llaman también mesetas, las mesetas tibiales, que van a recibir a los cóndilos del fémur para formar la articulación femorotibial o de la rodilla. Ahora, algo característico a nivel de esta región es que existen dos pequeñas zonas, dos áreas que se conocen como las zonas intercondilias anterior y posterior. Estas están por delante de la llamada eminencia intercondilia, que es una pequeña elevación, ¿no?, en medio entre justamente las dos mesetas tibiales. Ahora, estas zonas, la zona intercondilia anterior y posterior, son muy importantes porque es acá donde pues, se van a originar, se van a insertar estos ligamentos internos de la rodilla, es decir, los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿no? Anteriormente el anterior y posteriormente el ligamento cruzado posterior y los ligamentos también meniscofocales. Ahora, la eminencia intercondilia, a su vez, que es esta elevación que les he dicho que está entre las dos mesetas tibiales, está formado por dos pequeños tubérculos, que es uno es el tubérculo intercondilio medial o interno, que va hacia adentro, y otro es el tubérculo intercondilio lateral o externo. También les llaman en algunas bibliografías las espinas, ¿no? Las espinas tibiales, es lo mismo. ¿Okay? Ahora, la parte inferior de la carilla, bueno, en realidad, a nivel de justamente la tibia, en la cara posterior, existe una carilla articular. ¿Para qué? Esta está proyectada hacia abajo y lateralmente. Esta carilla es para qué? Para la fíbula, para la articulación con el peroné o la fíbula. Es una carilla plana, lisa. Ahora, el vértice de los cóndilos está formado también por la tuberosidad de la tibia, ¿no? Hemos dicho que es esta saliente tan importante que tiene a nivel de esta región. Más adelante también vamos a ver una imagen. Hay que resaltar que en la vista en realidad anterior de la extremidad superior de la tibia se presenta también un pequeño tubérculo proyectado hacia adelante y lateralmente que se conoce como el tubérculo de Gerdi, ¿no? O también llamado tubérculo del tracto iliotibial. Se llama así porque es ahí donde se inserta el tracto iliotibial. Y en la parte posterior, lo que sería el cóndilo medial, se encuentra también una región rugosa donde se inserta el tendón, por cierto, del músculo semimembranoso. Ahora, si hablamos del cuerpo, el cuerpo tiene un corte triangular, ¿verdad? Tiene una forma triangular, por eso presenta tres caras. Una cara interna o medial, que es lisa y ligeramente convexa, y una cara externa o lateral, que es ligeramente cóncava, y tiene una cara posterior, que se ubica justamente entre los bordes interno y externo, o medial y lateral. En su tercio superior es cruzada por una cresta rugosa que se conoce como la línea obliqua o línea del sóleo, ¿no? Se llama así porque es ahí donde se inserta el músculo, el sóleo. Ahora, estas tres caras están delimitadas también por tres bordes, justamente. Un borde anterior, un borde lateral y un borde medial, ¿verdad? Por ejemplo, entre el borde anterior y el borde medial se encuentra ¿qué? La cara medial. Entre el borde anterior y el borde lateral se encuentra ¿qué? La cara lateral. Y entre el borde medial y el borde lateral se encuentra hacia atrás la cara posterior, ¿verdad? Así está delimitado. Al lado de los tres bordes, fíjense, el borde anterior es conocido también como cresta anterior. ¿Por qué? Porque es una región sumamente prominente. Nosotros le llamamos la canilla o la espinilla, ¿verdad? Generalmente con eso pateamos en algunos deportes de contacto, ¿no? Como en el karate, en el muay thai sobre todo, ¿verdad? Esa es una región dura, sumamente resistente, que tiene pocos vasos sanguíneos y tiene poca inervación sensitiva. Es por eso que no nos duele tanto cuando lo hacemos, ¿verdad?
Ahora, esta es una región también que se puede fracturar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso es que algunas patadas, cuando se dan entre una tibia y la otra, cuando tocan una tibia y la otra, muchas veces pueden resultar que hay una fractura a nivel de esa región, ¿no? Ahora, sabemos que se extiende desde el borde de la tuberosidad de la tibia hacia arriba, ¿verdad? Hasta el borde anterior del malleolo interno, que está hacia abajo. Ahora, por otro lado, tenemos también el borde medial o interno, que se extiende desde la cara posterior del cóndilo interno hasta el borde posterior del malleolo, ¿verdad? Por otro lado, el borde lateral o externo, este también lo llaman interóseo. ¿Por qué? Porque acá se inserta la membrana interósea que une la tibia con el peroné, ¿verdad? Comienza donde? En el cóndilo externo y se extiende hasta el vértice de la escotadura peronea, donde se va a bifurcar a nivel de la inserción de la membrana ósea, ¿no? O interósea, perdón. Entonces no se olviden, 3 caras y 3 bordes había presentado la tibia. Ahora, si hablamos de la extremidad inferior de la tibia, hay que mencionar que presenta una prolongación, ¿no? Muy evidente, se la puede palpar, se la puede tocar, medialmente, que se conoce como el malleolo interno. Si ustedes se tocan ahí en la parte de su tobillo, internamente van a sentir esa saliente. Muchas veces nos golpeamos, ¿no? Y duele bastante. Ese es el malleolo interno. Por cierto, solo el malleolo interno le pertenece a la tibia. El otro, el de afuera, ¿no? Del tobillo, también prominente, ese es el malleolo lateral o externo que le pertenece al otro hueso, a la fíbula, al peroné. ¿Okay? Ahora, el malleolo interno presenta 5 caras para su estudio. Tiene una cara externa, ¿no? Donde se va a encontrar una depresión triangular en la parte inferior lisa y profunda que forma la escotadura peronea, ¿no? Donde se va a alojar la porción distal del peroné, es decir, donde se va a articular el peroné. Luego también tiene una cara posterior donde posee un surco malleolar o canal tibial posterior por donde van a pasar justamente los tendones de estos músculos, ¿no? Del músculo tibial posterior, por ejemplo. Luego tiene una cara inferior, es la que mira hacia abajo, esta es la cara articular, ¿no? Este tiene una forma rectangular, sabemos que se articula con la cara superior del hueso talo, o también conocido como astrágalo, ¿verdad? Para formar la articulación tibio-talar o tibio-astragalina. Ahora, la inferior se continúa con la superficie articular del malleolo, ¿no? Y se articula a su vez con la cara interna del talo, ¿no? Entonces vean eso, el talo se articula en 2 puntos con la tibia, con esta cara inferior y también con su malleolo, con la cara articular interna del malleolo medial. Ahora, por otro lado, las caras anterior e interna, estas son relativamente lisas. Fíjense, acá tenemos la vista anterior de la tibia, es así como se ve la tibia y algunos puntos que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la extremidad superior, podemos observar acá la eminencia. Todo esto de acá es la eminencia. La elevación es la eminencia intercondilia. Se llama así porque está entre los 2 cóndilos, ¿verdad? Entre el cóndilo lateral, que es este, y el cóndilo medial, que es este, ¿no? Allá hacia arriba tenemos estas superficies articulares, ¿no? Cóncavas, que se conocen como las mesetas tibiales. Ojo, entre las mesetas tibiales y los cóndilos del fémur existen unos discos articulares que se conocen como los meniscos, ¿verdad? Los famosos meniscos, ¿no? Ahora, la eminencia intercondilia está formada por 2 tubérculos, como les decía. El tubérculo intercondilo lateral, que es este pequeño, y el tubérculo intercondilo medial, que es este otro. Ahora, por delante, como se ve acá en la figura, por delante de la eminencia intercondilia, existe un área, una región que se conoce como la zona intercondilia anterior o área intercondilia anterior, que es acá donde se inserta el ligamento cruzado anterior. ¿Okay? Luego, hacia adelante del cóndilo lateral también tenemos un pequeño tubérculo, vean, que es este, que se conoce como el tubérculo de Gerdy, ¿no? Que le brinda inserción al tracto iliotibial. ¿Qué es el tracto iliotibial? El tracto iliotibial, por cierto, es una banda tendinosa que viene desde pues, la parte de la pelvis, ¿no? Se unen a él, por ejemplo, músculos como el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor, ¿no? El glúteo mayor justamente tiene 2 inserciones, una inserción ósea a nivel de la tuberosidad y tiene una inserción también tendinosa que lo hace mediante este tracto, que es el tracto iliotibial, pero se llama iliotibial porque nace en el ilio y termina justamente en la tibia. Es decir, indirectamente se van a insertar en la tibia ¿qué músculos? El tensor de la fascia lata y el glúteo mayor. ¿Okay? Luego, también vean, acá por delante tenemos esta gran elevación que se conoce como la tuberosidad de la tibia. Y es acá donde se inserta el tendón rotuliano o ligamento rotuliano. ¿Estamos?
Luego también podemos ver acá el borde, bien, este es el borde anterior o cresta anterior de la tibia. Nos está separando las dos caras, la cara lateral, que es esta, de la cara medial, que es esta de acá. Luego, si vamos, este es el borde, ven, el borde interóseo o borde lateral también lo llaman, ¿verdad? Y este es el borde medial. ¿Okay? Hacia abajo tenemos la extremidad, que pueden ver que es mucho más delgada, la extremidad inferior que la extremidad superior, donde vamos a tener acá el maleolo, ¿verdad? Esta siguiente, que es el maleolo interno medial. Por dentro tiene una cara articular, ¿no? Maleolar, que se articula con el talo, y hacia abajo también una superficie articular, también para el talo. Y vemos la vista posterior, fíjense, hacia arriba tenemos, vean acá la eminencia que ya hemos mencionado, que es la eminencia intercondylium, ¿no? Y por detrás tenemos esta área más marcada todavía, que es el área o la zona intercondilia posterior, donde se insertan los ligamentos cruzón posterior y los ligamentos meniscofemorales. Luego acá están las mesetas tibiales, ¿no? También medial y lateral, y en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia se encuentra esta región rugosa que hemos dicho que es para la inserción del tendón del músculo semimembranoso. Luego podemos observar también acá una línea, vean, bien marcada, esa es la línea del sóleo, es de acá de donde nace, donde se origina el músculo sóleo, ¿no? Que es un músculo que tiene la pierna. A ese nivel se encuentra un pequeño orificio, ¿no? Que es el agujero foramen nutricio de la tibia, donde pasa la arteria nutricia. ¿Okay? Y también podemos observar acá el borde lateral o interóseo y el borde medial. Todo esto es la cara posterior de la tibia. ¿Okay? Entonces el agujero nutricio estaría en la cara posterior de la tibia. Si nos vamos más abajo, podemos observar que en la extremidad inferior, en su vista posterior, podemos ver los surcos que dejan, ¿no? Los tendones de los músculos tibial posterior y el flexor largo de los dedos. ¿No? Además, también podemos observar, ¿no?, parte del maleolo interno y su cara articular. Ahora, lateralmente proyectado tenemos la escotadura peronea o fibular, que es donde se articula, ¿no?, la porción inferior, la extremidad inferior del peroné o fibula. Bien, hablando del peroné o la fíbula, sabemos que este es el hueso lateral de la pierna, es más delgado, es mucho más delgado, es el hueso de apoyo, le llaman, ¿verdad? Tiene una orientación, una extremidad aplanada hacia abajo, la cara articular medialmente y una fosa adyacente hacia atrás. Sabemos que se articula por dentro con la tibia y hacia abajo se va a articular también con ¿quién? Con el talo, o también conocido como astrágalo. ¿Okay? Vean, es un hueso también largo, clasificado, catalogado como un hueso largo. Catalogado también como hueso largo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que tiene dos extremidades y tiene también un cuerpo. ¿Okay? La extremidad superior o epífisis superior se caracteriza porque a ese nivel se encuentra la cabeza del peroné o cabeza fibular. El cuerpo es ligeramente prismático, delgado, y la extremidad inferior es aplanada, ¿no?, y achatada. Ahora, si hablamos de la extremidad superior, hay que mencionar que esta presenta este abultamiento cuboidal debido a que tiene esa forma, que se conoce como la cabeza. Es prolongada hacia arriba y hacia atrás,